A ver. Parad un momento todo lo que estáis haciendo. Os voy a hacer una pregunta que parece un chiste, pero es 100% real, no fake. ¿Sabías que en 2009 minar Bitcoin era tan fácil que de verdad lo podría haber hecho hasta mi abuela con el ordenador del pueblo? Que sí, que no estoy de broma. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, una auténtica locura, para ver cómo era aquello. Olvídate de granjas de minería, de tarjetas gráficas que valen un riñón y de facturas de la luz que te dan un susto de muerte. Vamos a volver a la época dorada, al año cero de Bitcoin, cuando todo era campo. En este vídeo os voy a contar, paso a paso, cómo era el proceso real. No lo que te imaginas, sino lo que era de verdad. Vamos a ver cómo se descargaba, cómo se instalaba, o más bien, cómo no se instalaba, y cómo, con un simple clic, tu ordenador de sobremesa se ponía a fabricar lo que hoy vale una auténtica millonada. Es una historia que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que vivieron unos pocos pioneros que, seguramente, ni se imaginaban la que estaban liando. Así que preparaos, poneos cómodos, coged unas palomitas o lo que os apetezca, porque vamos a desentrañar uno de los mayores secretos de la historia de Internet. Os explicaré cómo ha evolucionado todo esto, desde ese simple clic hasta la industria multimillonaria que es hoy. Y quién sabe, a lo mejor después de ver esto os da por rebuscar en algún disco duro viejo por si acaso. Vamos a darle, que esto empieza ya. Vale, empezamos. Situémonos. Año 2009. No existe TikTok, Instagram está a años luz, y lo más moderno que tienes es el Messenger. ¿Quieres minar Bitcoin? ¿Qué haces? ¿Te vas a una web súper chula con animaciones y un diseño increíble? ¿Qué va? Te ibas a una página que se llamaba SourceForge, que era como el almacén de los programadores, un sitio con una pinta, sinceramente, un poco sospechosa. Parecía el típico sitio del que te descargas un virus que te formatea el PC en 3 segundos. Pero no, ahí estaba, el origen de todo. Buscabas Bitcoin y te aparecía un archivo. Pero ojo, no era un setup.exe de estos que le das a siguiente y ya está. No. Era un archivo zip. Un simple y humilde archivo zip. Para los más jóvenes, un zip es como una carpeta comprimida. Una cosa que usábamos los dinosaurios para que los archivos ocuparan menos y poder mandarlos por correo. Pesaba poquísimo, una miseria. Te lo descargabas en, qué sé yo, 30 segundos con la conexión de la época y ya lo tenías. Sin más. La magia de todo esto, y es que me explota la cabeza al pensarlo, es que no había instalador. No tenías que darle permisos de administrador, ni aceptar términos y condiciones que nadie se lee, ni elegir la carpeta de destino. Nada de eso. Simplemente cogías ese archivo zip, le dabas a extraer aquí y ¡pum!, te aparecía una carpeta con un par de archivos dentro. Era tan sencillo que hasta daba desconfianza. Parecía demasiado fácil para ser verdad. ¿De verdad esto va a crear dinero digital? Hoy en día, para instalar cualquier programa, necesitas casi un máster en informática. Que si dependencias, que si librerías, que si actualiza esto, que si reinicia el ordenador, un auténtico lío. Pero en 2009, Satoshi Nakamoto, el genio detrás de todo esto, lo hizo a prueba de tontos. Descargar, descomprimir y listo. Ya tenías en tu poder el software que iba a cambiar el mundo. Sin darte cuenta, en esa simple carpeta, tenías una máquina del tiempo financiera esperando a ser encendida. Y es que esa era la filosofía del principio. Accesibilidad total. No necesitabas ser un experto, no necesitabas tener un equipo de la NASA. Solo necesitabas curiosidad y un ordenador normal y corriente. La barrera de entrada era prácticamente cero. Descargabas un zip, lo descomprimías en tu escritorio y ya estabas a un solo paso de convertirte en minero de Bitcoin. Una auténtica locura si lo comparamos con el panorama actual. ¿Qué tiempos aquellos de verdad? ¿Vale? Ya tenemos nuestra carpeta mágica en el escritorio.
¿Y ahora qué? Pues ahora viene lo más difícil y técnico de todo el proceso. ¿Estáis listos? Tenías que hacer doble clic. Ya está. Se acabó. No hay más. Hacías doble clic en un archivo que se llamaba bitcoin.exe y se abría el programa. De verdad, a veces pienso que abrir una lata de atún es más complicado que esto. Era una simpleza que hoy nos parece de ciencia ficción, una auténtica barbaridad. Al hacer doble clic, no te saltaban 20 ventanas de publicidad, ni te pedía que te registraras con tu correo electrónico. Aparecía directamente una interfaz. Una ventana de programa, bastante simple, con un diseño que hoy calificaríamos de, siendo amables, vintage. Era gris, con botones cuadrados y un aspecto muy de la época de Windows XP. Pero en esa ventana tan sencilla estaba todo el poder de Bitcoin en sus inicios. Era una navaja suiza digital, una maravilla de la eficiencia. Porque, a ver, pensadlo. Ese único programa era todo. Era tu monedero, tu wallet, donde ibas a guardar tus futuros Bitcoins. Era un nodo completo de la red, lo que significa que tu ordenador se convertía en una pieza del puzzle, ayudando a validar y registrar todas las transacciones de la red. Y lo más importante, lo que nos ha traído hasta aquí, era también el minero. Todo en uno. No tenías que descargar 3 programas diferentes y configurarlos para que hablaran entre ellos. Estaba todo integrado. Esa primera interfaz gráfica, diseñada por el mismísimo Satoshi, era la puerta de entrada al ecosistema. Tenías unas pestañas para enviar y recibir monedas, ver tu saldo, tu historial de transacciones. Todo muy básico pero funcional. Y escondido, casi como un secreto, estaba el botón que activaba la máquina de hacer dinero. Era como tener un coche que a la vez era un barco y un avión, todo controlado desde el mismo salpicadero. Una genialidad en términos de usabilidad para la época. Hoy, para tener todo eso, necesitas un monedero por un lado, un software de nodo si quieres ser purista por otro, y un programa de minería completamente distinto que además tienes que configurar para que se conecte a una pool. Un jaleo de 1000 demonios. Pero en 2009, Satoshi dijo, vamos a ponérselo fácil a la peña. Y vaya si lo hizo. Un doble clic y estabas dentro del universo Bitcoin, con todas las herramientas a tu disposición en una sola ventana. Alucinante. Bueno. Llegamos al momento clave, a la madre del cordero. Ya tenemos el programa abierto, esa ventana gris que parece sacada de un museo de la informática. Vemos nuestro saldo, que obviamente es 0. ¿Cómo empezamos a fabricar pasta? ¿Cómo activamos la minería? Aquí es donde la historia se vuelve absolutamente surrealista. No tenías que escribir código, ni configurar archivos extraños, ni hacer un ritual satánico. No. Había una opción en el menú. Dentro del programa, en una de las pestañas o menús, había una casilla, una simple checkbox, que ponía algo como Generate Coins o activar minería. Y lo único que tenías que hacer era hacer clic en esa casilla. Clic. Y ya está. En ese preciso instante, sin más fanfarria, sin ventanas de confirmación, tu ordenador empezaba a minar Bitcoin. Tu CPU, el procesador de tu ordenador, el mismo que usabas para abrir el Word o para jugar al buscaminas, se ponía a trabajar para resolver los algoritmos de la red. Es que quiero que lo visualicéis. Estás en tu casa, en 2009, con tu PC de sobremesa que hace un ruido de 1000 demonios. Le das a un botoncito y de repente, esa máquina se convierte en una sucursal de la fábrica de moneda y timbre, pero digital. Empezabas a escuchar cómo el ventilador del ordenador se aceleraba un poco, porque la CPU se ponía a tope, al 100% de su capacidad. Y eso era todo. Esa era la señal. La máquina estaba en marcha, estabas minando. No había que elegir a qué pool conectarse, porque las pools no existían. Minabas en solitario, tú contra el mundo. Bueno, tú contra los otros 3 o 4 gatos que estaban haciendo lo mismo en ese momento. No tenías que configurar la intensidad ni optimizar nada.
El programa lo gestionaba todo de forma automática. Era la personificación del plug and play, pero aplicado a la creación de dinero. Enchufar y a funcionar. O más bien, hacer clic y a minar. La simpleza es tan bestia que parece mentira. Hoy en día, el simple hecho de configurar un software de minería puede llevar horas, leyendo foros, viendo tutoriales en YouTube. Es un proceso complejo, pero en aquel entonces, el único requisito era saber hacer clic con el ratón. Marcabas la casilla y te ibas a hacer tus cosas. Te ibas a clase, al trabajo, o te ponías a ver una serie. Y el ordenador, ahí, en silencio, o no tan en silencio, trabajando para ti, buscando bloques y generando bitcoins de la nada. Por supuesto, además de la opción para dummies de hacer clic en la casilla, también había una forma un poco más, digamos, hacker. Para la gente que se sentía más cómoda con la pantalla negra y las letras verdes, como en las películas. Se podía minar usando la línea de comandos, la famosa consola de Windows o el terminal de Linux. Esto ya era para los que querían fardar un poco más o tener un control un pelín más avanzado del proceso, aunque seguía siendo insultantemente fácil, no os creáis. ¿Cómo funcionaba? Pues te ibas a la carpeta donde habías descomprimido el programa, abrías una ventana de comandos ahí mismo y escribías un comando súper complejo y larguísimo. Es broma. El comando era bitcoin.exe, gen. Ya está. Le dabas a Enter y el programa se ejecutaba en segundo plano, sin interfaz gráfica, y se ponía a minar directamente. El resultado era exactamente el mismo. La CPU a tope y a esperar que sonara la flauta y encontraras un bloque. Lo interesante de este método es que te permitía un poquito más de flexibilidad. Por ejemplo, si tenías un ordenador con varios núcleos en el procesador, que en 2009 no era tan común, pero lo sabía, podías decirle al programa cuántos núcleos querías dedicar a la minería. A lo mejor no querías poner el ordenador al 100%, porque también querías usarlo para navegar por internet sin que fuera a pedales. Pues podías poner un comando como bitcoin.exe gen proclimit 1 y solo usaba un núcleo. Esto ya demuestra que Satoshi había pensado en todo. Había creado una puerta de entrada súper sencilla para el usuario medio, con la interfaz gráfica y el botoncito, pero también había dejado una puerta trasera para los usuarios un poco más avanzados o para los que quisieran automatizar procesos. Podías crear un archivo .bat que ejecutara el comando al iniciar Windows, por ejemplo. Así, cada vez que encendías el PC, se ponía a minar automáticamente sin que tuvieras que hacer nada. Era el equilibrio perfecto entre simplicidad y control. La mayoría de la gente, probablemente, usaría la opción de la casilla. Era lo más directo y visual, pero la existencia de la opción por línea de comandos abría la puerta a experimentar un poco más. Y todo esto, repito, sin necesidad de instalar nada, sin configuraciones complejas, solo un ejecutable y un par de comandos sencillos. Una elegancia técnica que, sinceramente, hoy en día se echa mucho de menos en el mundo del software. Vale, pero ¿cómo funcionaba esto realmente? ¿Por qué cualquier ordenador podía hacerlo? La clave está en una palabra: dificultad. La dificultad de minería en 2009 era, y esto no es una exageración, de 1. 1. El nivel más bajo posible. La red estaba diseñada para que, de media, se encontrara un bloque cada 10 minutos, sin importar cuánta gente estuviera minando. Como al principio había poquísima gente, la dificultad era ridículamente baja para mantener ese ritmo. Esto significaba que la potencia de cálculo necesaria para encontrar un bloque era mínima. Tu CPU, la de un ordenador normal y corriente de 2009, un Pentium 4 o un Core 2 Duo, si eras un afortunado, tenía potencia más que de sobra. No es que los ordenadores de entonces fueran la bomba, es que el problema a resolver era muy fácil. Era como si la lotería, en vez de tener 100.000 números, solo tuviera 100.
Las probabilidades de que te tocara eran altísimas. Y ahora viene lo bueno, la recompensa. Cada vez que tu ordenador tenía la suerte de encontrar un bloque, la red te premiaba con 50 bitcoins, 50 enteros, de una sola tacada, por un bloque. Y como la dificultad era tan baja, no era raro que una sola persona, con un solo PC, encontrara varios bloques al día. Podías dejar el ordenador encendido por la noche y levantarte por la mañana con 150 o 200 bitcoins nuevos en tu monedero, así como si nada. Imaginad la escena. Estás ahí, con tu programa abierto, y de repente ves que tu saldo pasa de 0 a 50 BTC. Y a las 2 horas, ¡pum!, de 50 a 100 BTC. Y a lo mejor por la tarde, otros 50. Era una sensación que debía ser increíble. Estabas creando valor, literalmente, con la electricidad de tu casa y el procesador de tu ordenador. No competías contra granjas de minería con miles de máquinas. Competías contra un puñado de entusiastas como tú, repartidos por el mundo. Esta era la fase de la minería por CPU. Cualquiera con un PC podía participar y tener una oportunidad real de ganar la recompensa. No había una carrera armamentística. El ordenador más potente tenía más probabilidades, claro, pero la diferencia no era tan abismal como para que un ordenador normal no tuviera ninguna opción. Era una distribución increíblemente democrática. La edad de oro, la utopía de la descentralización hecha realidad, aunque fuera por un breve periodo de tiempo. Muy bien, la máquina está funcionando. Los bitcoins van llegando de 50 en 50. Pero, ¿dónde se guarda esa pasta? ¿Está en la nube? ¿En una cuenta a mi nombre? Nada de eso. Aquí es donde entra en juego uno de los archivos más importantes y, a la vez, más peligrosos de la historia de Bitcoin, el wallet.dat. Este archivo era el corazón de tu fortuna digital, tu caja fuerte personal. Se creaba automáticamente la primera vez que abrías el programa. Ese pequeño archivo, el wallet.dat, lo contenía todo. Dentro de él estaban tus claves privadas, que son como la contraseña maestra que te da acceso y control total sobre tus monedas. También guardaba todas las direcciones de Bitcoin que habías generado. Y por supuesto, llevaba la cuenta de tu saldo total. El programa de Bitcoin leía este archivo para saber cuántas monedas tenías y para poder firmar las transacciones si querías enviar dinero a otra persona. El wallet.dat se guardaba por defecto en una carpeta un poco escondida dentro de tu perfil de usuario de Windows. No estaba a la vista en el escritorio. Esto era bueno para la seguridad, pero también malo, porque mucha gente ni siquiera sabía que existía. Si tu ordenador se estropeaba, si el disco duro moría, o si simplemente formateabas el PC para instalar una nueva versión de Windows y no habías hecho una copia de seguridad de ese archivo, adiós a tus bitcoins. Para siempre, irrecuperables. El propio Satoshi Nakamoto era consciente de este peligro. En los foros de la época, como Bitcoin Talk, insistía mucho a los primeros usuarios: haced copias de seguridad de vuestro wallet.dat. Su recomendación era simple pero efectiva. Coge ese archivo, cópialo en un pendrive, en un CD, en otro disco duro, en cualquier sitio fuera de tu ordenador principal. Guárdalo en un lugar seguro, porque ese archivo son tus monedas. Si lo pierdes todo. Cientos, si no miles de millones de dólares en Bitcoin se han perdido para siempre por culpa de discos duros tirados a la basura que contenían un wallet.dat olvidado. Gente que minó miles de bitcoins en 2009 y 2010, y que años después, cuando el valor se disparó, se dieron cuenta de que habían tirado a la basura el equivalente a un premio de lotería. Ese pequeño archivo era la diferencia entre ser millonario y no serlo. Una responsabilidad enorme en manos del usuario. Para entender de verdad la locura que era aquello, tenemos que hablar de todo lo que no existía. Hoy damos por sentado un montón de herramientas y servicios alrededor de las criptomonedas, pero en 2009 el ecosistema era un desierto, un solar vacío. Para empezar, no existían los exchanges,
No había un Binance, un Coinbase, un Kraken. No había ningún sitio donde pudieras cambiar tus bitcoins por dólares, euros o cualquier otra moneda. Cero. Minabas tus 50 BTC y... ¿qué hacías con ellos? Nada. Guardarlos. No tenían un valor de mercado establecido. El primer precio famoso fue en 2010, cuando un tipo compró 2 pizzas por 10.000 bitcoins. Pero en 2009, su valor era puramente teórico, especulativo. No podías ir a una web y ver un BTC igual a 0.01 dólares. Esa idea ni siquiera existía. Solo podías enviárselos a otro pionero que también tuviera el programa. Era un intercambio de cromos entre 4 amigos. Tampoco existían las pools de minería. Como he dicho antes, minabas solo. La idea de juntar la potencia de cálculo de miles de usuarios para aumentar las probabilidades de encontrar un bloque y repartir la recompensa vino después. Al principio, era cada uno por su cuenta. O te tocaba el premio gordo a ti solo, o no te tocaba nada. Esto hacía la minería más emocionante, como una lotería, pero también más irregular. Podías pasarte días sin encontrar nada y de repente encontrar 2 bloques seguidos. Otras cosas que hoy son fundamentales y que no existían. Las seed phrases o frases semilla. Esas 12 o 24 palabras que te permiten recuperar tu monedero en cualquier dispositivo. En 2009, tu única copia de seguridad era el archivo wallet.dat. Tampoco había fees dinámicos. Las comisiones por transacción eran prácticamente cero o fijas y muy bajas. No existían las direcciones SegWit ni los exploradores de bloques como blockchain.com para cotillear las transacciones. Era un mundo analógico en un entorno digital. En resumen, en 2009, Bitcoin era solo tu PC, el archivo bitcoin.exe, una conexión a Internet y un puñado de nodos más repartidos por el planeta. No había industria, no había noticias en la tele, no había youtubers explicando qué era. Era un experimento de frikis, un proyecto secreto para unos pocos elegidos que se lo encontraron en un foro perdido de Internet. Era la máxima expresión de la descentralización y la autosuficiencia. Tú y tu ordenador contra el mundo. Venga, vamos a hacer un resumen rápido y claro para que quede todo cristalino. El proceso real, de verdad, para minar Bitcoin en 2009 era este. Paso 1. Te metías en SourceForge y te descargabas un archivo zip. Paso 2. Lo descomprimías en tu escritorio. Paso 3. Hacías doble clic en bitcoin.exe. El programa se abría y te creaba un monedero, el wallet.dat, automáticamente. Paso 4. Hacías clic en la casilla Generate Coins. Y paso 5. Dejabas el ordenador encendido y veías cómo, de vez en cuando, aparecían 50 BTC en tu saldo. Fin. No hay más. Ese era el contexto de los primeros usuarios. Eran criptógrafos, programadores, cypherpunks y curiosos que se encontraron con el white paper de Satoshi en una lista de correo. Gente que lo hizo por experimentar, por apoyar la idea de una moneda digital descentralizada, no por dinero. Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba que esos puntos digitales que estaban generando con su PC llegarían a valer miles de dólares cada uno. Lo hacían por la tecnología, por la filosofía detrás del proyecto. Pero, como era de esperar, esta época dorada de la minería con CPU no duró para siempre. La cosa empezó a cambiar. En junio de 2011, 2 años y medio después del lanzamiento, el propio Satoshi, o los desarrolladores que tomaron el relevo, eliminó la opción de minar con CPU del cliente oficial. ¿Por qué? Porque ya no tenía sentido. La dificultad había subido tanto que la probabilidad de que una CPU encontrara un bloque era prácticamente nula. La primera gran evolución había llegado. Aquí empezó la carrera armamentística. La primera etapa fue el paso de la CPU a la GPU, la tarjeta gráfica. La gente se dio cuenta de que las GPUs, diseñadas para procesar gráficos y hacer cálculos en paralelo, eran muchísimo más eficientes para minar Bitcoin que las CPUs.
De repente, una buena tarjeta gráfica podía tener la potencia de decenas de CPUs. Los gamers se convirtieron, sin quererlo, en los nuevos reyes de la minería. Las granjas caseras con varias tarjetas gráficas empezaron a aparecer. Y cuando parecía que las GPUs eran el tope, llegó la siguiente evolución, los FPGA, Field Programmable Gate Array. Eran unos chips que se podían programar específicamente para una tarea, en este caso, minar Bitcoin. Eran más eficientes y consumían menos energía que las GPUs, pero fueron solo un paso intermedio. El golpe final, el que lo cambió todo para siempre, fue la llegada de los ASICs, Application Specific Integrated Circuit, en 2013. Chips diseñados con un único propósito en la vida, minar Bitcoin a una velocidad de vértigo. Un ASIC era tan potente que dejó obsoletas a las GPUs y FPGAs de la noche a la mañana, convirtiendo la minería en una industria profesional, cara y especializada. Y así, de esta manera, es como la minería de Bitcoin pasó de ser un hobby que podías hacer en tu habitación con el ordenador familiar a una industria global ultra competitiva. Lo que empezó con un simple clic en un programa casero se transformó en una carrera tecnológica brutal. La democratización inicial dio paso a la especialización. Las granjas de minería, con miles de máquinas ASIC, funcionando 24/7 en naves industriales y consumiendo la energía de un país pequeño, se convirtieron en la norma. El minero solitario, con su PC, dejó de tener la más mínima oportunidad. El sueño de cualquiera pudiendo participar desde casa se desvaneció, al menos en lo que a Bitcoin se refiere. La evolución fue necesaria para asegurar la red, para hacerla más robusta frente a ataques, pero por el camino se perdió esa magia, esa inocencia de los primeros días. Se pasó de una actividad casi filosófica, de apoyar una red, a un negocio puro y duro, donde el único objetivo es la rentabilidad, el ROI y el coste por kilovatio hora. Es la historia del capitalismo aplicada a la tecnología, un ciclo que hemos visto 1000 veces. Y ahora, después de todo este viaje al pasado, os lanzo la pregunta del millón, y quiero que seáis sinceros en los comentarios, que me contéis vuestras historias o vuestras fantasías. ¿Te imaginas haber sido uno de esos pioneros? ¿Te imaginas haberte descargado ese zip en 2009? Haber dejado el ordenador minando durante unos meses por pura curiosidad y haber guardado bien ese wallet Pudat? ¿Qué harías hoy con esa fortuna? Contádnoslo todo en los comentarios que os leemos. Nos vemos en el próximo video.